Buen día, Sairam, bienvenidos somos todos a esta nueva lectura del texto Sagrado Basista, que como venimos diciendo hace varios sábados ya lo estamos por concluir. Después vamos a ir con el Gita, escrito por Sai Baba. Hoy vamos a leer casi 3 páginas bajo el subtítulo Brahmanda o la naturaleza del mundo creado. Vamos a partir de un pedacito del párrafo del sábado pasado que le da contexto a lo que leemos hoy y comenzamos. Bienvenidos los que se están sumando. Sigue esta charla entre Vasista y Rama en medio de la corte, donde Rama le hace muchísimas preguntas a Vasista, por suerte, esas lindas preguntas que todos le haríamos. En ese momento Rama inquirió, si en cualquier momento existen infinitos universos creándose y disolviéndose, ¿por qué hablas de su naturaleza como si fuera algo permanente? Vasista respondió de inmediato. Solo de esta manera podías llegar al conocimiento de que el mundo era un sueño prolongado. Solo de este modo podías comprender la relación entre las palabras y su significado o el objeto que denotan. Por consiguiente, esta discusión sobre el mundo objetivo y su imaginaria creación no ha sido inútil. Sus ejemplos e historias nos han permitido comprender la verdad de las palabras y su correspondiente significado. Esta es una verdad viviente que nos guía en la vida diaria con eficacia. Cuando, después de conocer lo que debe ser conocido, comprendas los 3 períodos del tiempo, pasado, presente y futuro, verás la verdad final y concluyente de todo esto. En cada átomo de existencia hay infinitos universos que nadie puede siquiera contar. En relación con esto, voy a contarte una historia que me relató mi padre Brahma hace mucho tiempo. Te ruego que prestes atención. En cierta ocasión, pregunté a Brahma, ¿qué es este mundo de apariencia objetiva y dónde existe? Y el creador me dijo, y acá viene el subtítulo, Brahmanda o la naturaleza del mundo creado. Todo lo que se manifiesta como este universo objetivo, querido hijo, no es nada más que conciencia infinita, Brahman mismo. El sabio comprende que esto es puro sattva o inteligencia incondicionada, pero el ignorante ve esto como un universo material. Te ilustraré esta verdad con una leyenda sobre la naturaleza o Brahmanda. En este espacio sin límites hay un ser infinito que es idéntico al espacio. Este ser se percibe a sí mismo en su interior como un Shiva, es decir, como un individuo viviente y condicionado. Sin abandonar ni por un momento su naturaleza esencial de espacio infinito, se considera a sí mismo como un ego limitado, aunque su cuerpo es todo el espacio. Este primitivo sentimiento del yo se expande luego como buddhi o intelecto y a partir de ahí se ve a sí mismo como buddhi que determina y separa unas cosas de otras y produce la ilusión de una percepción condicionada. Después concibe la idea de que es una mente y se ve enredado en todo tipo de pensamientos diversos. Esa mente concibe la idea de la existencia de los 5 sentidos que parecen toscos y materiales, aunque carecen realmente de forma. Esa mente asume que tiene un cuerpo constituido por los 3 mundos, con gran variedad de criaturas relacionadas de miles de formas, que también se conciben como algo real y existente porque todas ellas están sujetas al tiempo. Aquel ser infinito del que te hablo vio todo esto como vemos un conjunto de objetos en un espejo. Lo que estaba viendo le parecía encantador y agradable.
En cada partícula atómica existen universos como estos. La ignorancia concibe todo esto como una creación ilimitada y eso es precisamente la ignorancia. Pero cuando se comprende como Brahman, se transforma en Brahman. Aunque estemos viendo todo esto, no estamos viendo nada en absoluto porque todo es un sueño. ¿Quién es el perceptor? ¿Qué lo percibido? ¿Y cómo puede producirse esta dualidad en el ser infinito? En este momento Rama interrumpió a su preceptor. El mundo objetivo surge en la conciencia infinita sin causa alguna. Si es así, ¿por qué no continúan ocurriendo siempre los mismos acontecimientos? Vasista respondió amablemente. Percibimos como verdaderas todas las ideas que concebimos. En Brahman existe la causalidad y la no causalidad, puesto que Brahman es omnipotente. Lo mismo ocurre con los seres vivientes. Tienen una mente inteligente y cabellos y narices inertes. Cuando se experiencia algo distinto a Brahman, es sin duda por una causación engañosa, porque si lo único existente es la infinita conciencia, ¿dónde puede estar la causa y dónde el efecto? Rama volvió a preguntar algo desconcertado. Pero para el ignorante, todo tiene una secuencia causal, sin duda alguna. Si hay algo incausado en él, ¿cómo llega a existir? Basista respondió con una leve sonrisa. Para el iluminado no hay nadie ignorante. ¿Por qué habríamos de gastar nuestro tiempo hablando de cosas inexistentes? Hay cosas que tienen causa y otras que no la tienen. Todo depende de nuestro punto de vista. Solo consideramos válido lo que aceptamos como válido. Esta creación no ha tenido causa alguna. La creación de que el mundo ha sido creado por los dioses, etcétera, solo es un juego de palabras. Lo que mejor ilustra esta verdad es la experiencia del sueño. Si no se comprende claramente la creación como un sueño, se produce una gran ilusión. Cuando se comprende correctamente, la ilusión se desvanece. El razonamiento especulativo que se desarrolla sobre esta creación es insensata ignorancia. ¿Acaso es el fuego la causa del calor que es connatural con él? Los elementos del cuerpo no tienen forma, son sustancias etéreas y por consiguiente el cuerpo físico no tiene una causa real. ¿Cuál puede ser la causa de este cuerpo que percibe un universo inexistente? Aunque supongamos una causa, en la naturaleza todo se produce de modo natural y espontáneo. Es evidente que la palabra naturaleza solo puede entenderse como una forma verbal, sin significado sustancial alguno. Por consiguiente, todos estos objetos y sus supuestas causas no son más que ilusiones que brotan en la mente del ignorante. Los sabios saben perfectamente que todo efecto produce de una causa. Cuando uno sueña que le están robando y sabe que solo lo está soñando, no sufre por ello. Del mismo modo, cuando se comprende la verdad, la vida se libera de todo sufrimiento. La verdad es que este universo jamás ha sido creado, porque no hay causa alguna para una primera creación. El universo existe solamente como un objeto soñado en la conciencia infinita. Solo es Brahman y se manifiesta en Brahman mismo. Igual que el sueño profundo y el sueño onírico solo son fases o aspectos del mismo sueño, la creación y la disolución del mundo solo son aspectos de la conciencia, una, indivisible e infinita. Rama interrumpió de nuevo para decir, Señor, en este mundo hay sustancias divisibles e indivisibles. Las divisibles chocan unas contra otras y las indivisibles no les ocurre eso. Por ejemplo, vemos la luna de modo que nuestra visión no puede dividirla ni tocarla siquiera.
Está claro que propongo esta cuestión desde el punto de vista del ignorante. ¿Quién es el que gobierna la inhalación y la exhalación del aire en los pulmones? El cuerpo es sólido y ofrece resistencia, pero ¿qué es esa fuerza sutil que no opone resistencia y que al mismo tiempo es capaz de mover el cuerpo? Si lo sutil y no resistente puede mover las sustancias sólidas y resistentes, ¿por qué no podemos mover las montañas con el pensamiento? Basista respondió a esta cuestión. El aire vital penetra en el cuerpo y lo abandona durante la inhalación y la exhalación, al compás de la fuerza nerviosa que desde el corazón se extiende y se contrae como el fuelle del herrero. Rama intervino de nuevo. En el caso del fuelle, es el herrero quien lo pone en funcionamiento. ¿Quién extiende y contrae las nadis en el corazón? Basista respondió con paciencia. Igual que el herrero hace que el fuelle se extienda y se contraiga, la conciencia interior hace funcionar a los órganos internos del cuerpo. Esa es la causa de que todos vivamos en este mundo. Rama preguntó de nuevo, muy interesado, pero si el cuerpo y todos los elementos que lo constituyen son sólidos, ¿cómo puede moverlos la conciencia que es de naturaleza sutil? Supongo que no existe contacto entre lo sólido y lo sutil. Basista respondió al momento. Escucha con atención esta enseñanza que cortará la raíz de este árbol lleno de dudas. En este mundo no hay nada sólido y resistente como tú crees. Todas las cosas son sutiles y no resistentes. Todo es pura conciencia que percibe estas sustancias aparentemente sólidas como el que sueña ve los objetos soñados. La tierra, el agua, el viento, el espacio, etcétera, solo son conciencia sutil. Lo mismo ocurre con la mente y con los otros órganos internos. En relación con esto voy a contarte una antigua leyenda que ya te he referido en otro contexto. Escúchala con atención y comprenderás que todo lo que ves es conciencia pura y nada más que eso. Y acá vamos a cortar, dejamos para el sábado que viene, Dios mediante, la historia de Indu y sus 10 hijos, que como dice Basista, le va a dar el contexto a todas las respuestas sobre las preguntas que Rama le estuvo haciendo a Basista, jugando el rol de ignorante Rama, haciendo el papel nuestro, Albina, este, de ignorante que somos aún. Ah, eh, qué ignorantes y cómo estamos en la página 641 y todavía nos sigue repitiendo exactamente lo mismo. Que, que es en lo que se resume en todo, que todo es conciencia infinita, todo es Brahman, y todavía cuesta llegar a comprenderlo. A mí me da gracia porque Asista ya no sabe cómo y de qué manera explicarle a Rama, que hace el papel, ¿no es cierto?, nuestro de cada uno, que tal vez le haríamos esas preguntas. Y también Basista le responde siempre con suavidad, que a esta altura ya debería estar cansado de explicar siempre lo mismo. Basista, si usaría el WhatsApp, pondría el sticker ese así, ¿no? El que se agarra la cabeza. Oh, usaría otros términos, pero bueno, este, a mí me sirve de ejemplo Basista, ¿no? Porque a veces uno en ciertas ocasiones tiene que repetir muchísimas veces. Y yo me acuerdo de Basista, con qué paciencia, con qué dulzura respondía. Y volviendo al tema, ¿no? En el primer párrafo que leíste, em,
cuando le hace la pregunta, ¿no? De, de estos universos creándose y disolviéndose, porque hablas de su naturaleza como si fuera algo permanente. Yo siempre me imagino que desde la conciencia infinita veo los universos como pompas de jabón, uno tras otros y simultáneos a su vez, que, y eso me ayuda muchísimo, en mi caso. Y, y también, ¿no? Él le dice, solo de esta manera podía llegar al conocimiento de que el mundo es un sueño prolongado. Y eso también, ¿no? Con ejemplos, historias, como dice. Eh, Jesús hablaba mucho también en parábolas. Y el que pueda entender, que entienda, decía Jesús. Porque ¿cómo podemos comprender la infinitud que es la conciencia infinita, o Dios, como podemos llamar también, si, si no empezamos de lo básico, porque somos como niñitos en un jardín de infantes, que para comprender necesitamos que se nos especifique en cuentos. Cuando era chica, cuando empecé la escuela, eh, teníamos libros de lectura con moralejas, cuentos con moralejas, para que podamos comprender. Y, y eso ayudaba muchísimo, por lo menos en mi caso. Todo tenía moralejas, todos los cuentos tenían una moraleja, un final, digamos, que hacía comprender qué era lo que se podía hacer o no, porque éramos niñitos todavía. Y yo considero que Basista también considera a Rama o a cada uno de nosotros como niñitos en el comienzo de esta senda espiritual, hasta que vamos creciendo y él dice, cuando después de conocer lo que debe ser conocido y comprenda los tres periodos del tiempo pasado, presente y futuro, verás la verdad al final. Y, y es así, porque es todo un proceso. Y en esta infinitud de seres humanos que somos, estamos también en distintos procesos evolutivos, para decirlo de alguna manera. Venimos preparados de vidas anteriores. Y a eso, sumado el esfuerzo que cada uno pone para llegar a reflexionar y comprender, porque en muchas partes parece que se contradice y en realidad si leemos atentamente no es así. Y aquí empieza a contar una historia, ¿no? Cuando él le preguntó a Abraham Hack, ¿qué es este mundo de apariencia objetiva y dónde existe? Bueno, yo ahí cuando vos leía dónde existe en la mente mía, por lo menos, ¿no? Y es de donde tiene que comenzar el trabajo para, para llegar a comprender que todo es un sueño. Y él vuelve a repetir que todo lo que se manifiesta en este universo objetivo no es nada más que conciencia infinita, Brahman mismo. Y, y ahí se reduce todo. El sabio comprende que todo es puro sattva o inteligencia incondicionada, pero el ignorante ve esto como un universo material. Que todo es puro sattva.
Si esto a mí me lleva a pensar o a ver todo lo que está pasando en el mundo, realmente no lo veo como puro sattva. Pero si tengo ya la conciencia de que todo es Brahman y que todo este universo, si lo veo desde la conciencia infinita, ya no existe, ya no está, todos se han liberado, todos han llegado a liberarse. Nada más que en este espacio-tiempo en el cual uno está, parece que algunos tardan muchísimo y otros menos, porque estamos dentro del tiempo. Y dice, comprendas cuando después de conocer, comprenda los tres periodos del tiempo, pasado, presente y futuro. Y comprender eso es entender que el tiempo no existe, porque en la conciencia infinita no existe el tiempo. Salvo, ¿no es cierto? Como después lo va explicando, se va transformando, digamos, en, en un jiva. Entonces, como jiva, como individuo viviente condicionado, podemos estar inmersos en este espacio-tiempo. Y, y va explicando aquí, que creo que yo los demás, y sobre todo Marcos Erice lo hará mucho mejor, pero yo lo comprendo desde este punto, ¿no? Que este primitivo sentimiento del yo se expande como buddhi o intelecto. Fíjense que va diciendo cómo, eh, digamos, de arriba para abajo, si es que hay un arriba o abajo, desde el punto referencial que se lo mire, diría Marcos. Y desde este punto que estamos, que ya tenemos el conocimiento, ya sabemos que volvemos en escala ascendente para llegar, digamos, a la comprensión de esa conciencia infinita. Porque dice, se expande como Buddhi o intelecto, como Buddhi que determina y separa unas cosas de otras y produce la ilusión de una percepción. Siempre nos va a hablar de la ilusión, siempre, para que no la perdamos de vista. Después concibe la idea de que es una mente, ¿no? Nosotros ahora tenemos que ascender, pero acá es como, vamos como descendiendo. Palabras que en sí son solo para explicar por qué no existe ascenso ni descenso. Y esa mente concibe la idea de los cinco sentidos. Fíjense, esa mente asume que tiene un cuerpo constituido por los tres mundos. Y cuando digo vamos ascendiendo, porque acá llego y utilizo las palabras aun cuando dentro de mí sé que no son correctas, pero no encuentro otras. Nosotros en este momento tenemos que pensar y experienciar que no somos el cuerpo. Nos lo ha dicho Baba infinidad de veces. No son el cuerpo, no son el cuerpo. Incluso en una entrevista que tuvimos nos decía, no son el cuerpo, no son la mente, son el ser, son Dios. Y ahora viene la escala ascendente, ¿no? El control de los sentidos
el Budi, que es lo que nos enseña a discriminar, ¿no es cierto?, a discernir, para luego llegar a esa verdad máxima. Sabemos que el Budi es lo que nos conecta con el ser, así que cuando se lo utiliza, entonces podemos llegar a experienciar esa conciencia infinita. Y digo, para terminar, dice, aquel ser infinito del que te hablo, vio todo como vemos un conjunto de objetos en un espejo, si es que puede ver, pero utiliza basista todas estas palabras para que las podamos comprender, porque la conciencia infinita no tiene ojos, pero de alguna manera nosotros, como todavía niños espirituales en el camino, ¿no es cierto?, espiritual, niñitos, tenemos, aunque yo creo que ya somos jóvenes y algunos adultos en este camino, eh, nos trata de hacer ver cómo puede la conciencia infinita verse también a sí misma. Y aquí dejo porque hay muchísimo, muchísimo para, para, este, para hablar, ¿no? Cuando se comprende, dice, como Brahman se transforma en Brahman. Y bueno, parece sencillo, pero ahí está la clave, ¿no? Cuando se comprende como Brahman, se transforma en Brahman. Zaira. Qué lindo, Elvira. Acá, que Dardo, generalmente Dardo, cuando se expone, hacer referencia a Dardo a que todo es un sueño y todo un sueño, acá también lo dice, ¿no? Que la mejor forma de comprender esta irrealidad que la sentimos como tan real, si la percibimos como un sueño, ahí llegamos a comprender mejor. Vamos a Tal darle cual. paso a Marco Erice. Y acá Marco Erice, viste que dice, todo depende de nuestro punto de vista. Esa frase, ¿eh? Qué lindo. Todo dirán. Om Sri Sairam. Marcos insiste e insiste e insiste todo el tiempo que es imprescindible tener el espacio, claridad respecto del espacio y del marco de referencia de las cosas. O sea, si no, si todo es referencial y en este texto también aparece algo que es la diferencia entre lo prescriptivo y lo descriptivo. Aquí, Basista nos describe. Entonces, a mi juicio, jugando el rol de Marcos, es importante saber desde dónde me voy a instalar para leer lo que dice, porque aquí tiene conceptos que son absolutos. Por ejemplo, todo lo que se manifiesta como este universo objetivo no es nada más que conciencia infinita. Brahman. O sea, no hay discusión. Esto es así, punto. O sea, es taxativo, nos guste o no nos guste. Pero aquí viene otra vez la referencia. El sabio ve todo esto como puro sattva o inteligencia incondicionada, pero el ignorante ve esto como universo material. O sea, ya referencia desde dónde se está percibiendo. Entonces hay una palabra aquí, digamos, que es importante. Dice, este espacio infinito, sin límites, perdón, en este espacio sin límites hay un ser infinito que es idéntico al espacio. Aquí es una clave interesantísima. No existe la nada y no existe el espacio vacío. O sea, esto es importante. No existe el espacio vacío. Entonces, aquí está hablando lógicamente del Chidakaya, que es el espacio sin límites. Es el Chidakaya. Pero al mismo tiempo dice que dentro del Chidakaya
hay un ser que ocupa todo el espacio. Por lo tanto, espacio, Chidakaya y conciencia infinita o ser infinito es lo mismo. El asunto es desde dónde percibo lo que percibo y concluyo. Pero acá viene la clave que después, a mi juicio, voy a explicar cómo percibo el pasaje de un estado a otro. Aquí viene el segundo paso. Este ser se percibe a sí mismo en su interior como un jiva, es decir, como un individuo viviente y condicionado. Entonces, aquí hay dos referencias. Hay uno que percibe y otro que es percibido. Pero lo interesante es que la conciencia no está viendo algo fuera de sí, es dentro de sí, está percibiendo algo, pero inmediatamente, ipso facto, aparece como si hubiese un perceptor sujeto y un objeto percibido objeto. Vamos a hacer una analogía, y aquí viene el tema de nuestro trabajo interno. El ser humano está soñando, ¿ya? Si está soñando, percibe el sueño como algo real, pero no lo percibe fuera de sí mismo, aun cuando vea una imagen que esté en el sueño, que es el mismo. Y yo estoy soñando y veo en el sueño, puedo ver dos cosas, puedo ser tres cosas. Puedo ser el observador del sueño, aparece el sueño como una imagen ante mí como sujeto. Puedo estar viéndome dentro del sueño como un actor volando, por ejemplo, dentro del sueño, o puedo sentirme como actor principal dentro del sueño que sufre las consecuencias del sueño, cuando por ejemplo aparece una pesadilla. Entonces, si esta analogía la llevamos a la conciencia infinita que es yo, percibe todo esto como un sueño. Y Sí, eso es lo perdón, interesante. ¿Cómo es? perdón Marco, que este tema con Albina por ahí lo hemos charlado también internamente. Y muchas veces, algunos, en algunos momentos tenemos la experiencia de que estamos conscientes de que estamos en un sueño. Correcto, correcto, correcto. ¿Por qué? Porque el ser siempre es autoexistente, es autorrefulgente. Por lo tanto, al ser autorrefulgente, expresa visión. Y en esa visión comprendo. Desde el ser, sí, es correcto lo que tú dices, Horacio. Entonces, digamos, sigue Basista, sin abandonar ni por un momento su naturaleza esencial de espacio, se considera a sí mismo como un ego limitado, aunque su cuerpo es todo el espacio. Y esta definición es interesante. ¿Por qué? Porque indica como que hay una interpenetración permanente, sistemática, omnipresente del ego limitado en la conciencia infinita. No es algo separado. Entonces, dentro de este espacio, es fantástico eso. Solo que uno es real y el otro es aparente. Por eso, en varias partes del texto, Basista nos dice que Maya es infinito igual que la conciencia infinita. Entonces, no hay diferencia. Por eso Swami, ¿no? Cuando habló frente a un estudiante que le preguntó dónde está Brahman, y Swami le dijo, esto es Brahman. Me acuerdo bien de esa expresión que dio Raúl en un momento dado contando esa experiencia. Esto es Brahman. No existe nada fuera de Brahman. El asunto es de dónde me instalo para ver aquello que veo. Si le doy a esto que veo realidad autosustentable, estoy en el Jiva. Si veo todo esto como sustentación y expresión manifiesta, aparente de la conciencia infinita, estoy en el ser. Entonces el asunto es ese, ¿desde dónde me instalo? En mi vida diaria, si me instalo y veo que todo es real desde el punto de vista del ojo físico y de la conclusión de la mente, estoy en el Jiva. Y ahí está el punto en mi trabajo interno. Como tenemos varios que hablar, voy a saltar lo que iba a decir, pero simplemente expresar esto. Swami,
al menos recuerdo en el libro Cultura y Espiritualidad, explica muy bien el proceso y voy a adherir a lo que decía Albina, agregando, digamos, otro término, partir desde lo hipersutil a lo, digamos, fuertemente denso. En lo hipersutil viene a ser algo que se llama, ¿no? Maha Karana Swarupa, el principio de Dios que existe en todo. Es lo más sutil, sutil de lo sutil de lo sutil. Y desde el punto de vista de la expresión manifiesta, desde el ser humano, es el ser humano. ¿Ok? O sea, es decir, los dos extremos. Pero no es que uno está separado del otro. Es como que está bien expresado a través de los collas, a través de las envolturas que componen al ser humano. La primera envoltura tiene que ver lo más denso que con el cuerpo físico, pero la última envoltura que se asocia al cuerpo causal es Ananda Maya Kosha, que es la expresión de Brahman en la parte humana, para decirlo así, o sea, de lo sutil a lo denso. Y Swami dice que, digamos, el Atma, Aham, yo, el ser, y lo vamos a ver en el cuerpo humano, ¿ok? Vamos a verlo en el ser humano. Está Atma, Aham, yo, pero lo que aparece es la aparente identificación y expresión de algo que se llama sentimiento de ego. O sea, este es el ego, yo, aham, y aparece cuando hay una percepción diferente como que el otro, el falso ego, el aparente, es el ahamkara, aham y ahamkara. Entonces, este ahamkara tiene la idea de que él es el pensador, el discernidor. Pero hay algo interesante. Buddhi, Swami habla de dos intelectos o dos expresiones de este Antakarana, que uno es Buddhi y otro es Medha. Medha viene a ser el intelecto para todas las cosas relacionadas a los roles, al mundo. Y Buddhi es aquel que me ayuda como instrumento. Y él, Swami le dice, también es conocido como la voz de la conciencia, esa voz que aparece, que es la voz de la conciencia, es Buddhi. Swami nos dice que Buddhi tiene el 90% de la energía de Atma. Por eso Krishna representa a Buddhi, el eterno conductor. Swami representa a Buddhi cuando, digamos, es el eterno conductor. ¿Ya? El eterno conductor es aquel Buddhi, porque es la voz de la conciencia en la expresión manifiesta en el ser humano. Y esto es lo interesante. Entonces, Buddhi comienza el proceso a discernir, separar y todo esto como si fuese algo separado de la conciencia, por un lado, y empieza a manifestar expresiones como sueños, siempre dentro del campo del sueño, que después de Uni viene manas, o sea, la mente tal como la conocemos, como el flujo de compensación y de compuesto de pensamientos, sensaciones, emociones y todo eso, no sentimientos. Es interesante, una cosa es la emoción, otra cosa es el sentimiento. El sentimiento es la expresión del corazón, del Hridayam, por eso los valores humanos no son algo aprendido, es una expresión del ser. Entonces, la mente se mueve con todos esos pensamientos, pero ¿cómo aparece eso? Todo eso está dentro ya del Bhutakaya, que está el tiempo. Y el tiempo es lo que define esto. Y con la mente se ven los tres mundos, ya que tiene que ver con el karma, etcétera. Y ahí viene la densidad de todo lo demás. Entonces, cuál es nuestro proceso? Es al revés. Estamos en este mundo, empezamos después de haber vivido todas las experiencias, bla, 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 y vemos que estamos frustrados, empezamos a decir, bueno, ¿y quién soy yo? Bueno, ¿y para qué existe todo esto? Y ahí viene el proceso de la percepción, como va allí, empezar a mirar hacia adentro. Entonces ese es el camino inverso. Y Swami nos dice, ¿cómo es el camino inverso? ¿Cómo se hace? Practiquen yoga. Pero ¿a qué se refiere Swami cuando dice yoga? Dice, yoga es el control de los sentidos. Y dice, pero ¿con cuál sentido empiezo? Y Swami dice, empieza con el control de la lengua. Bueno, vamos a dejar aquí para escucharnos entre todos los hermanos. Om Sri Sairam.
Qué lindo, Dardo, qué lindo. Le mandamos un saludito a tu compañera Livia que está conectada, pero sin micrófono, sin camarita, así que le mandamos un saludito desde acá. Este, Dardo, querido, todo un sueño, siempre vos decís, Dardo. Es todo un sueño, como dice acá exactamente. Aunque estemos viendo todo esto, no estamos viendo nada en absoluto, porque todo es un sueño. Una de las frases que leíste recién. Y dice, sí, todo sigue siendo un sueño. La frase de Albina me hizo recordar ahí de que todas las burbujas de jabón, creo que dijo, son como todos universos que se manifiestan. Y bueno, una frase hermosa que yo leí en una versión en inglés del yoga basista, que no la he visto acá en el español traducida, que dice, tantas veces escuchamos que las olas son como los individuos y el océano es el Brahman. Pero esta frase decía como que las olas cuando explotan y desparraman ese spray de agua salada tremenda, bueno, en todos esos puntitos de spray, así igualmente son los universos que se manifiestan constantemente. Imagínense lo que es, ¿no? Esos puntitos que larga hacia arriba en el aire, el agua del mar cuando explota la ola. Terrible si nos ponemos a pensar y que en esos universos hay conciencias individuadas, jivas, ¿no? Infinitos, imaginándose cosas, imaginándose un universo, con todo lo que pasa, con todo lo que vemos. Y, y de ahí entonces podemos empezar a indagar el tema de causa y efecto. ¿Qué causa lo que vemos adentro de esos, todos los objetos que vemos dentro de ese universo y los efectos subsiguientes? Y en realidad acá está dando vuelta todo el tiempo que no hay causa, no hay efecto, o si hay causa y hay efecto. Pero ¿y qué dice? Dice en definitiva que para el ignorante todo tiene una secuencia causal, todo. Es decir, la mente siempre ocurre algo y va a intentar buscar la causa. O veo un objeto, quiere buscar la causa. Dice, ahí hay un árbol, bueno, fue plantada una semilla. Allá pasó tal cosa, sucedió por esto y por esto. Es decir, la mente siempre va a estar buscando esa causa. Pero en realidad, como decía Marcos recién, ¿no? Ni siquiera el espacio donde suceden esas cosas está, porque si lo estamos soñando, como cuando estamos en el sueño, ¿cuál es el espacio, el límite de espacio que tenemos dentro del sueño en las cosas que nos suceden? Estamos soñando X cosa o con una ciudad o lo que sea. ¿Cuál es, cuál es el límite en el espacio en sí hasta dónde puede abarcar eso? Infinito, porque es solo un sueño. Bueno, lo mismo en la conciencia, ¿no? La conciencia infinita, este universo lo está desarrollando como un sueño, entonces es ilimitado, pero en realidad es solo en un pensamiento. Entonces, cuando estamos ignorantes, lo estamos viendo, ¿se acuerdan que mil veces dijo Marco, desde qué punto de vista lo vemos? Desde el ignorante, desde, desde adentro del cosmos. Me acuerdo por ahí había leído de Baba que decía que siempre lo están viendo de adentro del cosmos, de adentro De hecho, ¿no? El título de hoy, Brahmanda, significa el macrocosmos, todo el universo aparente. Eh, entonces, como lo estamos viendo desde ahí, estamos ya en la ignorancia. Y Baba decía que por eso decimos que buscamos la causa. Entonces, si la buscan, bueno, la causa es Brahman, o Dios, o Ishvara, o el ser, llámenlo como quieran. Entonces, por eso dicen que el efecto es el universo que vemos, el cosmos que se manifiesta. Entonces, siempre estamos dando vuelta en esas dos cosas. Y Baba decía que en realidad el efecto es la misma causa de otra forma. Es decir, como que la vemos como otra cosa, pero es la misma causa. O sea que es lo único que hay. Incluso cuando vamos a decir que los objetos están determinados por tal o cual material, que salió de tal o cual mineral o elemento, en realidad, si vamos indagando más y más atrás de esa causa, está hecha por átomos. Y bueno, cuando vamos a indagar los átomos,
tampoco están ahí hechos de qué. De nada, surge porque está Brahman como base. Entonces, si indagamos todas los efectos y las causas que queremos, terminamos siempre en Brahman. Entonces, Baba dice que únicamente cuando superemos esa distinción entre el sujeto que nos sentimos nosotros observando allá los objetos, cuando eso sea superado, ahí vamos a comprender verdaderamente que causa y efecto ya no tienen sentido, que realmente todo es Brahman. Pero tiene que ser trascendido eso. Si no, no hay vuelta. Lo seguimos viendo desde la ignorancia. Y una frase que me gustó a mí también acá, bueno, vieron todo el tiempo lo que dice acá al final, todo el tiempo, que nada es material, nada es sólido, todo es sutil, ¿no? En este mundo no hay nada sólido y resistente, todas las cosas son sutiles y no resistentes, sustancias aparentemente sólidas. Y claro, como cuando estamos en un sueño, le vemos solidez a las cosas y bueno, nos engañamos a nosotros mismos. Y acá voy a concluir con una frase eh, que, que leí por acá que al principio la desestimé, pero después me quedé pensando. Eh, el razonamiento especulativo que se desarrolla sobre esta creación es insensata ignorancia, insensata ignorancia. El razonamiento especulativo, fíjense esta palabra, especulativo, especular, nosotros buscamos indagar, y entonces ¿qué es especular? Hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Fíjense qué bueno que está. Todo lo que hacemos es una especulación. Todo cuando indagamos. No hay algo que vaya a estar, que podamos alcanzarlo más allá si partimos desde la mente. Estamos siempre especulando. Y como dice, sin el conocimiento suficiente. Es ahí extraído del diccionario ese significado, hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Así que de ahí a cuando vamos de que el mundo se originó con el Big Bang o que los científicos descubrieron que no sé qué, estamos todos especulando, todo el tiempo especulando. Entonces, seguimos de vuelta Baba le decía, lo llaman el vidia a ustedes, pero ese no es el verdadero vidia, el conocimiento. Llaman conocimiento mientras más cosas acumulan, pero no saben nada, saben solo una fracción de una fracción porque lo están viendo desde la mente. Y la mente misma ya los tiene engañados, es decir, no se sale de esa burbuja, de ese globo, y solo cuando se trasciende se va a poder ver, ¿no es cierto? Por eso la práctica de todo esto para mí, es fundamental, eso de lo que nombré al principio, que nombró Albina, de las burbujas o todo lo que se va armando como universo en el aire, en todo lo que vemos, son todos distintos universos. ¿Se acuerdan que Saibaba decía, una vez puso así la mano y dice, acá arriba, acá en mi mano hay infinitos universos, acá en este pedacito, porque es todo imaginativo, todo imaginario. Así que bueno, nos sorprende escuchar que no hay creación en absoluto. Así que bueno, por eso cuando dice acá, como en el Génesis, ¿no? Que dice... Eh, lo creó todo esto, se hizo un Shiva individual, tuvo montones de pensamientos, como tiene el poder de Shakti, aparece todo esto, la conciencia infinita, ese poder que tiene Shakti, lo expresa como toda esta proyección inmensa de lo que vemos, y dice, y lo que estaba viendo le parecía encantador y agradable, le gustó. ¿No es cierto, Albina? Como decía en el Génesis, que Dios, después de crearlo, se sentó a admirar su creación y Ah, vio estuvo, esto estaba, y era bueno, vio como dice Luis, creó esto y estaba vio que era buena. bueno, bueno, y siguió para adelante, creando más cosas. Así es, y en cada partícula atómica existen universos como estos. Mirá si nos vamos a creer ahora que es solo esta única creación, no, son infinitas. Así que bueno, a seguir practicando y sigamos con el estudio nomás.
Y también está lindo, por lo menos para mí, lo que dijiste, que lo científico tampoco es determinante, porque después va a venir otra conclusión científica que va a desmoronar la anterior, o sea que ni siquiera lo científico es algo determinante y Bueno, cool. para eso, Horacio, yo tengo una muy mundana, una frase muy mundana que me acuerdo siempre y que le digo a los conocidos míos cuando dicen, no, mira, con el tema de tomar una copa de vino, ¿no? Yo me río porque dicen, un artículo salen publicados, todo por todos lados, tomar una copa de vino se viene al corazón porque bla, 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 bla. Le digo, espérate 5 años. A los 5 años salen publicados todo un artículo que no, que se descubrió Eran que, 2 copas de vino. bueno, dos cosas, que no, no hace bien porque el alcohol, qué sé yo. Esperate 5 años de vuelta. Y aparecen los artículos viejos donde dicen, sí, efectivamente, una copa de vino, 2 copas de vino se envía al corazón. Entonces, ahí está el ejemplo de que cambian la bocha cada rato. Tal cual, lo científico también es ignorancia. Ya va a venir después algo, un conocimiento superior que destruye lo científico de hoy. Carlos, querido, adelante, después Raúl. Hola, vamos a ir a... yo siempre hablo mucho tiempo, me cortan si me paso, ¿sí? Dale. Mm. Eh, bueno, Satchitananda Namarupa. Voy a empezar con el pensamiento especulativo, lo lamento. Satchitananda Namarupa. Satchitananda es lo real. Namarupa significa nombre y forma, eso es lo impermanente. Si yo enciendo un fósforo, hay una causa, será la fricción, hay condiciones para que la llama persista, está el oxígeno, el palito del fósforo que le da combustible. Entonces, eso tiene causas y condiciones. Como tiene causas y condiciones, no es permanente, porque cuando cesan las causas y las condiciones, eso no es permanente. Entonces lo llamamos Maya, no porque no sea real, sino porque no es permanente. O podemos decir, es real, pero no es verdadero. ¿Qué es aquello que no depende de causas y condiciones? El Atma. Entonces, Satchit Ananda es el Atma, es el ser y no depende de otra cosa. Por eso es verdadero, no es Maya. Namarupa cambia. Hablando un poco más de lo científico, si uno se corta, la medicina puede estudiar los fibroblastos, cómo se forma la herida, la inflamación, pero hay algo que se nos escapa a los médicos, que es por qué se cura. Porque hay una fuerza que hace que todo se organice y esa herida se cure. Y eso, perdónenme lo que voy diciendo, pues yo trato de usar medios hábiles para que me comprendan. Si vos llamas a un fanático de fútbol y le decís, olé, 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 ora, cerrate, cerrate, la herida no se va a cerrar más rápido. Nosotros tenemos una herida también. Este mundo en el cual estamos, como diría Buda, es dolor, pero tenemos una herida. Y no es cuestión de decirle al Atma, olé, 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 hola, volví a tu origen, volví a tu origen. Hay otro procedimiento. Entonces no alcanza el pensamiento o la especulación. Sabemos que el Brahman o la conciencia infinita produce una pequeña vibración. Ahí empezó iba a decir desastre, vamos a decir el pequeño drama de esta vida. Esa pequeña vibración formó el yo. Y ese yo se fue reproduciendo en mente, en todo lo que sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros volvamos a la yo-soidad, que sería el principio? Hay métodos de volver al corazón, del silencio, y volvemos al yo, a la yo-soidad. Pero ahí tenemos que dar un paso más e ir a la eseidad. Tenemos que volver al origen de todo. No podemos hacer lo que hace el futbolista, tenemos que buscar otro medio. Ese medio es a través de la energía, el silencio
Porque a veces uno cree que tiene que hacer muchas cosas o profundas y lo que tiene que hacer es reposar en sí mismo, ir a la energía del corazón y uno comprende. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Lo que Claro que pasa es que sí. yo no puedo hablar de métodos acá porque, bueno, se escapa todo esto. Mira, fíjate, o yo los veo a todos en la pantalla y lo veo a Claudio con los ojos cerrados. Eso es un método. Bueno, claro, porque yo estoy tratando de dar lo que tengo dentro de mí en forma casi meditativa, me sale así. A ver, les voy a leer algo de Ama, chiquitito, chiquitito. Uy, ¿se cortó? Hola, no te veo. No, 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 está Hola. todo bien, está Ah, todo bien. no te veo por eso, no sé Por por la qué no te veo. señal por Bueno, ahí abajo, está todo bien, seguí bueno, tranquilo, dice Carlos. así Ama. Ama dice, ¿saben quién es Ama? Es una avatar que está en la India contemporánea. Dice, el amor da agudeza al intelecto. Cuanto más amor tengas, mayor agudeza y claridad. El espacio, el ser es claridad. Cuanto mayor agudeza y claridad tendrás. No sé, cuanto más amor, mayor. Podrás decir que es un intelecto afilado o sutil. Hablamos de Buda intelecto. Podrás decir que es un intelecto afilado o sutil, pero en realidad el amor es lo que está trabajando tras esa agudeza o sutileza. La cuestión es comprender esto. Unos lo comprenden, otros no. Como decía Jesús también, ¿no? El que puede ver, el que no puede ver. Y Jesús también decía que el reino de los cielos es como una semilla que va creciendo dentro nuestro y nosotros no nos damos cuenta, hasta que nos damos cuenta. Entonces, todo esto que estamos utilizando el pensamiento especulativo tiene que resumirse en desaparecer en el corazón, en pasar de Namarupa a pasar a Sachitananda. Les leo algo de Baba, no sé el tiempo. Bueno, Baba. Cuando tomen conciencia de la luz, acá podemos hablar mucho de la luz, ya Dardo habló de la luz. Cuando tomen conciencia de la luz, adquieren sabiduría y comprenden el significado de la existencia. Pasarán de la angustia al éxtasis. Aquí la luz no quiere decir la luz del sol, la luna o la lámpara, sino la del corazón. La sabiduría no se refiere al conocimiento científico, mira vos, sino a la iluminación generada por la transformación del corazón. Y la existencia, la percepción de su propia y auténtica realidad radica en comprender que no son su cuerpo, su mente o sus sentidos. La verdadera comprensión está en entender que su base es un principio trascendental que va más allá de los límites de la materia. Deben investigar con ahínco la presencia de la divinidad en la vida humana. Tener conciencia de su propio deber es equivalente a tener conciencia de la presencia divina en la vida humana. Sigo con Baba. Un cachito, paciente. Despierten, despierten, despierten. No hay tiempo para dormir. Han estado dormidos y soñando por miles de vidas. Si no despiertan ahora, puede que esta oportunidad no se presente nuevamente por miles de años. Vengan conmigo, la separación ya no es lo que mandan los tiempos. Yo me separé de mí mismo para poder amarme más. La experiencia ha terminado. Quiero que todo yo, yo soy regrese y se funda en mí el ser único. Salto porque si no es muy largo. Su deseo más profundo, su deseo más profundo e íntimo, es el de volver a ustedes mismos, de amarse a ustedes mismos, de llegar a ser el ser, la conciencia y la aventuranza que es lo que siempre serán. Dejen el pasado atrás, ya no traten de obtener de otros lo que creen que le faltó en su niñez o matrimonio. Nunca encontrarán a nadie que sea suficiente, ni siquiera yo. Ni siquiera yo, dice. Ámense a sí mismos, conózcanse. Solo ustedes mismos serán lo suficiente porque yo los amo una y otra vez. He movido prácticamente el cielo y la tierra para atraerlos a mí. Les estoy pidiendo a todos mis devotos que repitan el mantra, yo soy Dios, no soy distinto de Dios.
Soham. Ahora les pido específicamente que sigan esta orden, será más útil que cualquier otra cosa que puedan hacer. Recuerden que yo los amo, ámense a sí mismos. Baba. Eh, yo voy una vez por mes a hacer un servicio a la casita de Florencio Varela. Y bueno, abrimos con el Gayatri, está Claudio, está Gauri. Bueno, hay varias personas. Y el servicio, yo, cuando viene una persona pobre, y tiene una enfermedad, y yo siento que mi alma vibra con ella, y siento su dolor, y encima hasta siento vergüenza de que yo estoy acá atendiendo a una persona que es pobre y que le han sacado todo, y en que encima te habla con tanto respeto y consideración cuando le falta todo, y yo por suerte puedo ayudarla, ahí fluye el Atma. Y ahí toda esta teoría se funde en el corazón y comprendo. Es lo que dice Baba, que el servicio es la forma también, ¿no? Él dice, es como cuando uno golpea una piedra, le da 100 golpes la cantidad y hay un golpe que la va a romper. El servicio no sabemos en qué momento rompe eso y nuestro corazón se abre, pero yo creo que se abre, se ha abierto y se sigue abriendo todos estos mundos, todas estas todo esto que estamos leyendo es periférico a conocernos a nosotros mismos. Satchit, Ananda, Soham, pero sobre todo que esto se expande, que esto es servicio amoroso y de amor divino. El dolor cuando toca, perdón, el miedo cuando toca el dolor del otro se transforma en lástima, pero lo que toca de mí, el dolor del otro es amor, entonces se transforma en compasión. Yo siento que el servicio resume muchas cosas, concentra mucha sabiduría y como dice Ama, el amor agudeza el intelecto. Es como que hay una relación entre ese amor y el intelecto. El amor rompe el Eh, ego. el amor Rompe el ego. es como un capullo que crece y uno tiene que esperar que se vaya abriendo despacito y va perfumándonos y va perfumando todo. Por eso a veces el intelecto es como un científico que quiere ver cómo crece el capullo y entonces lo empieza a disecar y lo destruye. Entonces el amor es superior a todo y es energía. Eh, Gracias, bueno, Carlos. gracias. Un Gracias, saludo. Carlos. Gracias. Transmití Gracias. cosas muy lindas, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Raúl, querido, adelante, Raúl. No se te escucha, Raúl. A ver si es posible toquetear ahí tu compu o lo que estés. ¿Ahí escuchás? Ahí está perfecto, Raúl. Ah, bueno, perdón, tenía un botoncito que no lo... decía, bienvenida Livia al grupo, hace mucho que no estás. Bueno, no podés hablar, pero feliz que estés escuchando. Esta mañana cuando vengo a la salita de meditación y mando los mensajes diarios, antes de hacer nada le digo a Baba, porque el fin de semana pasado no hablé, porque estaba negado, digamos, a este tema eh, de entre lo dual y lo sutil, ¿cierto? Incomprendido yo, toda la parte sutil como negada, ¿viste? Entonces le dije, Baba, por favor, te pido que hoy, si tengo que decir algo, trate de hacer que sean tus pensamientos, que sea, habla habla a través de mí y pueda expresar algo digamos, que pueda compartir bien en el grupo. Inmediatamente que voy a mandar el mensaje diario, que busco un mensaje corto para poner en el mensaje diario de Baba,
encuentro algo de Pitágoras, y lo puse, que dice lo siguiente: la felicidad es mirar desde el presente el pasado. ¡Wow! Dije, esto es mundial, porque yo estoy ahora parado, feliz, con 73 años, ya para 74, y para entender que lo que es la felicidad que tengo hoy, tengo que mirar al pasado, cuando era niño, cuando era adolescente, todo el proceso, y me vi en todo ese proceso hasta que en un determinado momento hubo un flash de una luz muy grande, que fue cuando aparece Baba, y después todo lo que sigue con Baba, que ya me han escuchado hablar. Entonces, más allá de todas las infelicidades que hay en el camino, en este camino dual, la felicidad es, ese resumen es hoy, es mirar desde el presente el pasado. Entonces uno debe ser un agradecido de estar parado, yo al menos, estar parado acá, pudiendo expresar esto y siendo feliz. Bueno, eso como primera medida. Después me llevó a abordar el tema que simplemente muchas veces me cuesta abordar de lo que tiene que ver con lo dual y lo no dual, la conciencia dual y la conciencia no dual. Entonces, y en el escrito, en todos los escritos, continuamente dice que el sabio, qué sé yo, dice tal cosa, comprende, pero en cambio el ignorante. Y yo digo, no es blanco, negro, yo no estoy, o yo no soy sabio, pero yo tampoco soy ignorante. Es como que soy medio sabio, por decirlo, a lo mejor es mucho, pero es un proceso en el cual he encarado una subida a la montaña y no estoy en la base, estoy en una parte de la subida. Entonces soy medio sabio. Entonces ahí pude entender que este proceso de, mm, de este aprendizaje en estos círculos permite que uno vaya nutriéndose y vaya compartiendo lo dual con lo no dual, que es lo que muchas veces a mí me cuesta un montón. Entonces, eso de comprender lo incomprensible, ¿cierto? Y también me llamó la atención esto de cuando hablaba de la respiración, quién es el que genera la respiración en el cuerpo, ¿cierto? Y, cómo y pensaba que nuestro universo, cuerpo, tiene millones y millones de células que mueren a cada instante y millones de células que se crean a cada instante. Y yo no tengo la más mínima idea, no siento absolutamente nada. Y así cada uno de los mecanismos de esta maravillosa obra del señor Baba, que es el ser humano, tiene múltiples funciones para hacer que uno viva 80, 90, 100 años, ¿cierto? Y bueno, aparecen todos los achaques y todas las cosas, pero vos decís, qué máquina perfecta ha creado. Esto solo lo puede crear Dios. Los científicos todavía no llegan pero ni a los talones de entender que lo que hizo el jefe. Entonces, bueno, justamente es maravilloso entender que aceptarse a uno mismo, Ahí está, que claro. está con todo ese universo adentro y que lo que tiene que ir haciendo es ir abriendo la ventanita y despegando. Entonces, bueno, seré medio sabio, no sé qué porcentaje, no me interesa, sino que simplemente estamos en un proceso, al menos puedo interpretar hoy yo de esto que se lee hoy. Yo estoy en un proceso de aprendizaje, en un proceso camino a la liberación, Albina y Horacio, que vendrá en esta o en otra vida, ¿cierto? Pero es un proceso y ese proceso tiene que ver con la sabiduría. Yo siempre digo algo que ahora tiene sentido. Cuando me dicen que yo soy viejo, yo le digo que no soy viejo, soy antiguo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estás usado, digamos. Estoy un poco usado, pero ese camino ¿cierto? Hace que uno vaya con los años abriendo la ventanita e incorporando elementos para ir adquiriendo un poco más de sabiduría día a día. Sairam.
Qué lindo, qué lindo. No, dijiste la palabra perfecta, aceptarte. Eso es lo más lindo que hay. Sí, ¿Qué rótulo? ¿Qué importa los rótulos? Te pongan los demás y el que te ponga a vos mismo, tampoco te tiene que así, importar. así Aceptarse. es. Y seguir para adelante. Qué lindo. Andrea, adelante. Después tenemos a André Cornudo, Marquito Echeverry. Adelante, Andrea. Hola, buen día. Bueno, acá, como siempre, me cuesta expresar lo que entendí o lo que vamos leyendo. Subrayé algunas cositas de la primera parte del texto que me gustaron. Me gusta todo, me resonó más. La ignorancia concibe todo esto como una creación ilimitada, y eso es precisamente la ignorancia, pero que cuando se comprende como Brahman, se transforma en Brahman. Para el iluminado no hay nadie ignorante. Entonces, ¿por qué habríamos de gastar nuestro tiempo hablando de cosas que no existen? Siempre el círculo y volvemos a estar otra vez con las preguntas. Gracias a la paciencia de Basista, gracias a la curiosidad de Rama, seguimos ahí indagando con otras palabras, con otro cuento, con otra leyenda, pero siempre con el mismo concepto. Está bueno porque a la mente la hace jugar por todos esos recovecos de texto, poesía, imaginación, arriba, abajo, y es Brahman, todo. Y con este texto tan rico y con la experiencia de haber escuchado una y mil veces, y se agradece siempre, a Marcos, donde todo es según el punto de vista donde lo miramos, el aprendizaje es hermoso. Largo desde este Shiva, pero grandioso, profundo y muy rico. Tiene siempre muchas cositas. Y le vamos agregando lo que decimos uno, lo que dice otro, un texto de otro gurú, una experiencia. Así que esta película está siendo muy, muy linda, muy buena. Gracias a todos. Y seguimos por acá. Esta miniserie. Así es. Qué lindo, Gracias. gracias. Andrés Estamos Cornu, qué haciendo, estamos lindo. ¿Eh? haciendo historia. Estamos Estamos haciendo así, historia. sí, nuestra propia historia, la historia de Dios. Andrés Cornu, adelante. Bueno, hola a todos. Algo que me ha resonado hoy es que cuando Vasista habla de la unidad de todo y dice que en realidad todo es Brahman, y si bien a los ojos del ignorante esto es una creación, en realidad es solo Brahman que está fluyendo y soñando su propia, bueno, su propio devenir, pero no deja de ser Brahman. Y muchos sabios repiten, Baba lo ha dicho infinidad de veces, Ballista lo dice, una frase que me quedó grabada, es qué fuerte que es esta ilusión, qué fuerte que es esta apariencia que nos confunde durante tanto tiempo a tantos seres humanos. Es decir, parece, hay una génesis muy profunda en todo esto que de alguna manera cala en todos nosotros y nos hace trabajar, indagar durante años para llegar a la verdad. Bueno, creo, para mi modo de ver, este texto, este libro, donde Rama y Ballista juegan al que pregunta y al que responde, creo que es la enseñanza más, más perfecta, más profunda, más maravillosa que podríamos haber encontrado. Y yo una de las cosas que me pregunto a partir de este texto es qué podemos hacer nosotros que todavía no estamos completamente iluminados. Coincido con lo que decía Raúl, yo creo que estamos a mitad camino, un poco más, un poco menos, pero no estamos completamente iluminados, al menos yo no estoy completamente iluminado. Bueno, y hay algo que a mí me ayuda en momentos de zozobra o en los que rechazo ciertas ideas o vuelvo un par de pasos para atrás y digo, no, ¿cómo puede ser
que todo esto sea Brahman, ¿por qué yo todavía no lo veo de manera completa? Y yo creo que acá el estado emocional en el que nos encontramos ayuda mucho. Carlos habló del amor recién, yo lo interpreté como el amor puro, el amor pleno, el amor divino, no el amor mundano que casi todos sabemos cómo es. Al prema. Y exactamente, prema, el amor verdadero. Y yo creo que cuando nosotros, a mí me ha pasado en estos últimos días, por ejemplo, momentos en los que andaba más enojado, y yo me doy cuenta que el enojo me lleva hacia atrás, me lleva a no comprender cosas que ya he comprendido, o a ponerlas en duda, en tela de juicio. Bueno, yo les aporto como que desde mi lugar, desde mi práctica permanente, que cuando nosotros logramos un estado emocional de serenidad, de ecuanimidad, de bienaventuranza, a mí todo este conocimiento me entra mucho más fácil y lo acepto a veces inclusive de manera inmediata. Y no deja de sorprenderme porque a lo mejor pocas horas antes o pocos días o un día antes yo estaba negando algo que luego comprendí y que pude inclusive incorporar. El, Así que yo el trabajo emocional para mí se basa mucho en observar mis emociones, en por qué emoción estoy pasando, identificarlas, porque generalmente las emociones humanas son un conjunto de los estados de ánimo, mejor dicho, tienen un conjunto de emociones. Muchas veces cuando algo me enoja hay un poco de ira, un poco de resentimiento, un poco de tristeza, un poco de falta de esperanza, un poco de falta de ambición en el buen sentido, falta de creer, de confianza en mí mismo. Es decir, los estados emocionales son bastante más complejos de lo que creemos. Cuando nosotros los miramos durante un rato, los analizamos y nos animamos a decir por qué estados emocionales estamos pasando, eso ayuda a que se alejen y que volvamos al centro, volvamos a un estado de ecuanimidad, de serenidad. Así que desde mi lugar yo les aporto que creo que el estado, cuando encontramos un estado de emocional de paz interna y de amor verdadero, yo creo que todas estas enseñanzas que estamos transitando se quedan en nosotros y nos ayudan bueno, a lo que buscamos, creo todos, que es la iluminación. Gracias, Andrés. Gracias. Marquito Echeverry. Bueno, gracias, Rosito. ¿Se escucha bien ahí? Bien, Marco. Bueno, buenísimo. Vos sabés que cuando leías, yo escuchaba y decía, esto que decía Lina, sentía, oh, sigue diciendo lo mismo, no vamos por la página 641, ¿no? Esa sensación de que repite y repite y repite lo mismo, ¿no? Y lo que me gustó del texto a medida que fui escuchando a todos, eh, como que ahí me iban viniendo algunas cosas. Por ejemplo, esto de Yogananda decía, lo sutil mueve lo denso, lo sutil mueve lo denso. Entonces va y dice, fíjense, ¿quieren ver cómo opera la divinidad? Presten atención, por ejemplo, a la Tierra girando sobre sí misma, a los planetas girando alrededor del Sol, ¿no? Eso que no se ve, moviendo lo que se ve. Y siempre me gusta prestar atención a eso, ¿no? Cómo lo sutil es lo que mueve lo denso, ¿no? Incluso creo que una vez lo conté, me hice pintar un cuadro para tenerlo siempre ahí a la vista y recordarme esa enseñanza de Baba cuando habla de la palmera y la sombra de la palmera, que la palmera es el mundo espiritual y la sombra es la consecuencia del mundo material, ¿no? Entonces, Baba dice, si ustedes suben a buscar los frutos de la palmera en el mundo espiritual, automáticamente la sombra también sube a buscar los frutos en el mundo material, ¿no? Como que uno es consecuencia del otro y lo denso es consecuencia de lo sutil. Entonces, eso me recordó algunas cosas que fueron diciendo. Y después, por último, para cerrar, en un momento Marcos
habló de esto de que el Uni está en condiciones de recibir hasta el 90% de la energía del alma, ¿no? Y solo quería contar una experiencia que me pasó ayer, que ojalá pueda muchas más veces hacer ese proceso, ¿no? Estaba en dudas si comprarme unos anteojos que tienen como unas cámaras para filmar, que me sirven para mi trabajo, ¿no? Me sirven para... Yo estoy haciendo algunos trabajos con panaderías y con otros negocios, y el hecho de, por ejemplo, cuando un consumidor entra a un negocio a comprar, filmar eso me serviría para ver cómo toma decisiones el consumidor y después mostrar a las empresas, armar cursos, capacitaciones, etc. Pero era un gasto como me parecía como innecesario, ¿no? Porque salían como $300 esos anteojos. Y digo, me los compro, sí, me va a servir para el trabajo, no, pero es un gasto innecesario. Entonces dije, pará, basta de dar vueltas en la mente, vamos a subir un nivel, vamos a ir al intelecto, a ver qué me dice. Entonces cerré los ojos y empecé a preguntarle a mi conciencia, ¿me los compro o no me los compro? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? ¿Es lo que tengo que hacer en este momento o no es lo que tengo que hacer en este momento? Entonces cerré los ojos y me quedé ahí un cachito esperando la respuesta, y la respuesta fue, sí, compralos. Después, bueno, después les contaré si era la decisión correcta o no, pero eh, al margen de los anteojos o no los anteojos, voy al hecho del ejercicio, que tuve experiencias mucho más fuertes y trascendentes años atrás. Creo que en un momento conté algo en un proyecto que me pasó en Brasil, donde recibí una fórmula después de 3 días que no podía hacerlo, y lo único que hice fue cerrar los ojos y aquietar la mente y escuchar lo que venía desde más profundo. Entonces, volviendo a hacer ese ejercicio, eh, ayer me pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente quería compartir la experiencia porque cuando Marcos me contó esto cuando Marcos dijo esto del Uni, eh, me acordé de eso. Y después me encantó lo que dijo Carlos, de que el Uni va a estar más sutil o más fino o más puro de acuerdo a la cantidad de amor que haya. Así que, nada, muy bueno, gracias. Qué lindo, Marquito. Un abrazo, seguí disfrutando el cafecito. El hombre del bar, Martín, qué grande. Gente querida, exprésense, pidan la palabra a quienes no han hablado, siéntanse cómodos, libres. Hay muchos que por chat privado me han puesto que solo están de oyentes. El que quiera manifestarse, siéntase cómodo y libre. Albina querida, al cierre, Albina. Hoy se abordaron muchos temas a pesar de que siempre parece que siempre estamos en la misma, ¿no? Que solo existe Brahman, pero hay tanta diversidad de sentimientos y opiniones, que hermoso. Eso es lo bueno, porque cada uno, desde su punto de vista, aporta muchísimo, porque desde el ejemplo que da Carlos, ¿no es cierto?, lo del fósforo, que estuvo muy bueno, y aparte desde su experiencia como médico, y así cada uno, ¿no? Y Raúl, que me hizo reír con eso medio sabio, yo pensaba, pero yo media sabia, no estoy al comienzo, digamos. O sea que, este, eh, y lo de Marcos, ¿no? Que de los anteojos, porque mi imaginación vuela. Entonces, cuando él contaba, que yo ni sabía que existían esos anteojos que pueden filmar, cómo me llevó a pensar cómo con los ojos físicos todo lo que vemos, ¿no? Según cómo lo vemos, cómo juzgamos, también nos queda digamos, en ese disco duro, como le llaman, rígido, que es la mente. Entonces, como también la tecnología va avanzando, casi
casi como avanza lo espiritual, ¿no? Pero para un fin, digamos, más material, pero que a mí me llevó a eso, ¿no? A pensar que todo lo que vemos también queda registrado, como los anteojos que compró Marcos. Y, y volviendo a Basista, ¿no? En un párrafo donde dice que percibimos como verdaderas todas las ideas que concebimos. ¿Cuántas veces? ¿No? Y yo también hago ese ejercicio de cuando aparece una idea o algo que tengo que hacer, eh, si lo necesito, si es necesario, si es el ego quien lo necesita y qué me dice el ser. Y el ser siempre me va a decir lo justo. Dice, en Brahman existe la causalidad y la no causalidad, puesto que Brahman es omnipotente. Desde el punto de vista referencial que se mire, podemos ver si existe la causalidad o no. Y ya sabemos por todo lo que nos ha dicho Vasista, desde mi punto de vista, que no existe. Porque al finalizar la frase, dice, porque si lo único existente es la infinita conciencia, ¿dónde puede estar la causa y dónde el efecto? Si todo es ilusión y es un sueño, no hay causa, por lo tanto tampoco hay efecto, porque el sueño en algún momento va a desaparecer. Y a mí antes me gustaba, creo que les comenté ya que había estudiado astronomía, me gustaba observar el cielo, la luna, me embelesaba la luna, y hoy puedo mirar esa maravilla que es el cielo, que es el cosmos y la luna, y ya pensando que todo es un sueño y es una ilusión y que en algún momento va a desaparecer, ya no me produce nada. Es decir, ese embeleso de antes ya no existe, si bien puedo decir que es algo muy bello, ¿no? Desde el punto de vista material. Y, y luego, para el iluminado no hay nadie ignorante. Y no, porque todo, todo aquello que nosotros podemos considerar ignorancia, ya no existe. Es solo en este mundo soñado, porque en realidad todos ya somos uno con la conciencia infinita. Entonces, tanto el sabio como el ignorante ya están, digamos, en la conciencia infinita. Todo está dentro de la conciencia infinita, no existe nada afuera desde ya. Y, y luego otro párrafo que, que subrayé muy especialmente es cuando dice que la verdad es que este universo jamás ha sido creado, porque no hay causa alguna para una primera creación, que viene más enganchado con lo anterior. Y jamás ha sido creado porque es un sueño. O sea que todo aquello que tiene un principio y un final es un sueño, es una ilusión. Y lo único que existe es Brahman. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando uno lo repite tanto, lo lee tanto, lo reflexiona tanto, ya se da por consecuencia. El universo existe solamente como un objeto soñado en la conciencia infinita. Solo es Brahman y se manifiesta en Brahman mismo.
y ahí se reduce todo. En realidad, yo creo que ahí uno ya tendría que dejar, reflexionar y ya está, ¿no? En una pregunta que le hace Rama, ¿no? Casi al final también, cuando le dice, casi al final del párrafo, si lo sutil y no resistente puede mover las sustancias sólidas y resistentes, ¿por qué no podemos mover las montañas con el pensamiento? Y ya Jesús lo había dicho, ¿no? Quien tuviera la suficiente fe, no sé si él le llamaba fe, o la traducción fue fe, podría decirle a aquel monte que se traslade y se trasladaría. Y eso podría ocurrirnos si nosotros tuviéramos, o yo, tuviera instalado el autoconocimiento, la sabiduría, ¿no? Tendríamos todo el poder que tiene Dios. Y el famoso Cuando, tu fe te ha sanado. exacto, tu fe te ha sanado. Él no decía yo te sané, tu fe te ha sanado. Es decir, que todo absolutamente está dentro nuestro. Y Dios cuando crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza, imagen de él, semejanza con él. O sea que si uno tuviera ese convencimiento absoluto y total de que somos imagen y semejanza, de que somos Dios, de que somos la conciencia infinita, podríamos tener ese poder de creación. Pero ahora sabemos algo más, que para qué necesito ese poder de creación si todo es maya, si todo es ilusión. Hoy sabemos que a lo que debemos aspirar es a cortar los lazos de las tres gunas para liberarnos de este universo objetivo. O sea que como seres humanos, como Shivas, tenemos bastante trabajo, pero tanto Baba como Vasista, ¿no? Que para mí es como que dice lo mismo que Baba, nada más que con un montón de ejemplos, no resulta tan difícil cortar con esos lazos cuando ya sabemos que es una ilusión y que es un sueño. Porque todo significa un esfuerzo interno. Y sabemos que es un esfuerzo porque nos lo dice Vasista infinidad de veces. Y Baba, ¿qué nos dice? Que la gracia es proporcional al esfuerzo. Fíjense. O sea que la gracia, ¿qué sería la gracia? La gracia sería tener esa comprensión de la divinidad, esa comprensión de lo que significa la conciencia infinita. Nosotros comenzamos con un esfuerzo por entenderlo, por reflexionarlo, por comprenderlo, de mil maneras. Pero la gracia va a ser la que nos va a abrir ese velo para que lo podamos ver con los ojos espirituales. Y para finalizar, porque cada cosa es importante, ¿no? Cuando dice el aire vital penetra en el cuerpo y lo abandona durante la inhalación y la exhalación, que se extiende como un fuelle, bueno, lo explica. Esto me hace acordar cuando Dios, Yahvé, crea del barro al ser humano, que en el barro están los 4 elementos, ¿no?
y le insufla su aliento para que tenga vida. Y me acuerdo que Ernesto solía decirme siempre que cuando inhalamos tenemos una comunión con Dios, estamos inhalando a Dios y que eso es una comunión, porque si no, no podríamos vivir, no habría vida. O sea, que alguien o algo tiene que estar detrás de eso que nos insufla vida. Y, y para terminar, cuando dice, todas las cosas son sutiles y no resistentes, todo es pura conciencia. La tierra, el agua, el viento, el espacio, etcétera, solo son conciencias sutiles. Lo mismo ocurre con la mente, con otros órganos, que por ahí nosotros le decimos denso, ¿no? El cuerpo, ¿no? Todo es conciencia sutil. Y dice, luego que va a contar la leyenda, la historia de Indu y sus 10 hijos, que es hermosa, ¿no? Escúchala con atención y comprenderá que todo lo que ves es conciencia pura. O sea, que va a volver otra vez a darnos un ejemplo, a contarnos una historia, para que, ¿para qué? Solo para que nos demos cuenta de que todo es conciencia sutil y todo es Brahman y ya está, ya está. Y cada uno, que yo los escucho muy, muy atentamente, eh, aporta muchísimo desde el punto de vista que lo da, ¿no? Porque con su experiencia, entonces ayuda a comprender, a mí me ayuda a comprender. Y por eso les doy las gracias a todos y cada uno, porque realmente me hacen que algo dentro mío se expanda. Zaira. Qué lindo, Albina. Gracias, gracias a todos. Un honor interesante. Om. Shanti, Shanti, Shanti.